Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Más allá del hablar, un espacio para abordar la retórica y la lingüística desde una perspectiva analítica y crítica, buscando así transmitir estas ideas de una manera clara y concisa. El día de hoy es un día especial. Hablaremos de un tema relevante en la investigación y el estudio de la misma retórica. Las estrategias persuasivas de, yo creo que dos de los personajes más infames para la historia de la humanidad y que a través de su poder discursivo y de argumentación lograron imponer, castigar y desangrar naciones completas por años. Saddam Hussein y Muammar el Gaddafi. Y como un buen programa debe contener una buena compañía, tenemos un invitado que sé que les va a gustar, Carlos González, estudiante de Comunicación Social Periodismo. Adelante Carlos, bienvenido, el micrófono es tuyo. Hola Kenner y hola a toda la audiencia que nos está escuchando ahorita por este canal. Para mí es un placer estar acá en estos espacios de crítica y opinión, sobre todo en un tema que no todo el mundo se piensa, Kenner, y es la retórica y su poder, como bien lo decías. En este caso, dos grandes personajes de la historia de la humanidad, también como lo mencionabas. Cabe destacar que aquí en este podcast nos basaremos en los elementos que nos brinda la serie de Netflix, cómo se convirtieron en tiranos. Sin más preámbulos, ¿qué te parece si comenzamos, Kenner? Claro, Carlos. Primero, vamos a contextualizar a esos dos personajes antes de ahondar en las conclusiones y premisas que hicieron a estos hombres volverse tiranos. Perfecto, Kenner. Si quieres comenzamos con el primer tirano. En este caso sería Saddam Hussein. ¿Sí? Este señor nació en Tikrit, Irak, en el año 1937 y próximamente fallecería en Bagdad en el año 2006. ¿Sí? Este fue un político iraquí, estudió en universidades de Bagdad y del Cairo y en 1957 se afilió al partido Baas, es decir, era un personaje baasista. Su radicalismo nacionalista que lo llevó sobre todo a atentar contra la vida del presidente de aquel entonces, Abdul Karim Qassim, en 1959, por lo que tuvo que exiliarse durante 4 años aproximadamente, hasta 1979, cuando fue nombrado ya presidente de la República. Y es aquí, Kenner, donde impartiría su dictadura, gobernando Irak hasta por 24 años. Un recorrido yo creo que bastante tedioso para llegar al poder como tal, Carlos. Ahora, ya entrando en materia, si damos paso a la primera conclusión. En este capítulo de la serie nos mencionan cómo un buen dictador y cómo el mejor dictador tiene un mejor aliado, un mejor amigo. Y en este caso es una policía secreta despiadada. Aquí encontramos argumentos de hecho, argumentos como lo puede ser el ejemplo que ponen de la policía de Joseph Stalin, la NKVD, que arrestó, torturó y mató a más de 1 millón de personas que parecían ser supuestos enemigos. Ni siquiera prospectos a traicioneros, sino simplemente personas que sospechaban ser enemigos. Esto por el mismísimo Stalin, lo que demuestra que no se necesitaban pruebas contundentes. Simplemente si el líder creía, en su locura, que alguien era una amenaza, se erradicaba. Del mismo modo en Uganda, Idi Amin impulsó la Oficina Estatal de Investigaciones, estaba constituida por amigos cercanos y gente despiadada. Todo esto para mantener al pueblo alienado. Por su parte, Hussein creó el Yihad Hanen en 1964, unidad ultra secreta que pertenecía a su esquema de seguridad más cercano. Era como los anteriores casos, familiares y personas allegadas a su tribu. Tan así que usaban los mismos tipos de carros, se vestían igual, curiosamente tenían el mismo bigote, que yo creo que es opuesto al término secreto, todo el mundo sabía quién era la policía de Hussein. Sin embargo, lo hacían adrede, porque tenían tanto poder e infundían tanto miedo que eso realmente no les preocupaba ni a él ni a su esquema ultra secreto de seguridad. La serie deja ver cómo esto realmente es una buena estrategia, ya que los perros fieles siempre mantendrán el control de los animales enfurecidos. Los que leyeron Rebelión en la Granja de George Orwell me entenderán. George Orwell, claro, un gran autor. Y claro, lo que acabas de mencionar es totalmente verdadero. Siempre detrás de un gran líder, entre comillas, debe haber alguien que lo respalde, ¿no? Trae mucha colación el tema discursivo. Luego seguimos con una segunda conclusión de este tirano, y es que nadie es imprescindible, ni siquiera la familia.
Aquí desarrollaremos que Saddam Hussein, en su intento, pues claro, de sostener su autoridad, pues no permitía ningún indicio de rebelión en su contra, mucho menos de su familia. Es por eso que pues el compendio, como lo mencionaba la serie, infieren que para sostener dicho poder en un tirano no se accede a sentir emociones en dicho camino. Todo lo contrario, aquí lo que prima es la frialdad. Es por ello que las dos hijas de Saddam estaban casadas con Hussein Kamel y Saddam Kamel, los hermanos Kamel. Todos eran primos segundos y primos terceros. No había como tal un orden en el tema de familiares. Es por eso que Hussein tenía en su gabinete al hermano mayor Saddam Kamel, el anteriormente mencionado, que más tarde se convertiría pues en su líder de programa de armas nucleares. Era una relación pues bastante afectiva entre Hussein y Kamel. A tal punto pues de pensar que sería el sucesor de Hussein en algún momento para convertirse en presidente, y pues a raíz de esta afectuosidad el hijo de Saddam, Uday Hussein, sentiría celos, Kenner, pues obviamente sabiendo que su padre le iba a heredar como tal todo su trono a otra persona que no era pues su hijo. Totalmente. Entonces a partir de aquí los hermanos Kamel reciben amenazas de Uday y deciden huir a Jordán con todas sus esposas y sus hermanas. Allí pues en Jordán deciden hablar sobre el programa de armas nucleares que venían hablando en Irak. Esto pues marcaría una sentencia de muerte para los hermanos, ya que Saddam Hussein, al enterarse de esto, pues les tiende una trampa al ofrecerles perdón a cambio de que volvieran a Bagdad. Pero los ingenuos, los hermanos, llegan allí y no precisamente para ser perdonados. Hussein les tenía preparado un escuadrón de la muerte, como tú lo mencionabas, comandado por el hijo mayor, Uday. Allí asesinan a los hermanos, los atan con cuerdas a un carro y los transportan por toda la ciudad para horrorizar el país y mandar el mensaje que estamos desarrollando. Nadie es imprescindible, ni siquiera la familia. Muy cierto, Carlos. El ser un tirano, creo yo que la serie lo ejemplifica bastante bien, significa sacrificar cosas, sacrificar inclusive la familia por encima del poder y por ende sacrificar su propia humanidad. No muy lejos está el caso de nuestro próximo tirano a hablar, Muammar el-Gaddafi, dictador que azotó a Libia durante 42 larguísimos años. Es la dictadura del Medio Oriente más larga hasta la fecha, que se tiene conocimiento, y para lograr esto, Gaddafi usó una estrategia bastante particular: limitar los derechos del pueblo. Esta conclusión se desprende después de ver cómo Gaddafi reorganizó a su antojo las leyes y políticas para poder beneficiarse él y su propio gobierno. Esto se respalda muy bien en el ejemplo con diversos discursos tales como lo puede ser el de Ruhollah Khomeini, ayatolá iraní. En 1979 él mismo revocó como tal la ley de divorcio en Irán e impuso algo totalmente atroz: que las niñas podían casarse a partir de los 7 años de edad. Sin embargo, no es el único ejemplo que nos da el texto para sostener esta conclusión. Hitler, en su dictadura, atacó duramente las políticas comerciales que permitían la distribución e industrialización del tabaco. Esto pues por su uso personal a dicho producto. Por último, y de manera casi ficticia, el dictador turco-rumano Saparmurat Nivisavov prohibió el playback en los conciertos y desterró a todos los perros callejeros, solamente porque producían un mal olor. Esto deja claro cómo los derechos limitados están directamente relacionados con los beneficios unitarios de dichos dictadores, reafirmando aún más su autoridad frente a decisiones trascendentales en el desarrollo de dicho país. Por su lado, Gaddafi obviamente no se quedó nada atrás, dejando los ejemplos externos que respaldan muy bien esta idea. Las premisas de Gaddafi para ratificar esta postura eran descabelladas. Por ejemplo, prohibió las fiestas. Era prohibido tener fiestas en Libia. Los bares nocturnos también los prohibió, por ende también el alcohol. Estaba rotundamente prohibido contratar a algún profesional para recibir algún tipo de servicio. O sea, si yo quería como tal recibir una asesoría de un profesional, no lo podía hacer. No lo podías hacer. Okay. Era tanto el control que inclusive tomar un taxi estaba prohibido. Se llegó a tal punto que tener sexo estaba prohibido. Las relaciones interpersonales estaban comandadas por el mismísimo dictador. ¿Cómo de grande sería el poder de Gaddafi que podía enterarse de algo tan íntimo como ello? Sin duda, era el amo y señor de Libia como tal. Prohibió, derogó y delimitó muchas cosas más,
demostrando que quitando derechos y limitando posibilidades, pues lo que ocasionaba era que la gente no tuviera más remedio que aceptarlas, ya que en un principio, eran regidas bajo lo que es el mismo régimen islámico, y esto pues podía causar un poquito más de respeto. Sin embargo, Gaddafi hacía lo que quería. En un punto del documental nos muestran cómo él también tenía su propia policía ultra secreta. Sin embargo, para lo único que servía dicha policía era para suplir sus necesidades sexuales y pecaminosas, alejándolo muy de su ideología de buen samaritano. Cabe destacar también, Kenner, que esta policía la impulsó a través de la figura femenina, ¿no? Entonces, ¿cierto? Pues es algo pues denso, viéndolo desde un punto de vista ya general universal, esta parte femenina, ¿no? Creo que todos, inclusive pues la audiencia que nos está escuchando, concordamos en que ningún tipo de poder pues puede ir por encima de un poder, sobre todo el de Muammar el Gaddafi. Y a partir de allí, Muammar el Gaddafi nos trae otra conclusión para verlo como un tirano que está un nivel más por encima de Hussein. Y en el siguiente postulado desglosaremos sus bases. Los niños son el futuro del país y hay que educarlos bien. Gaddafi pues impulsa en aquel entonces el estudio a los menores, pero no la educación crítica. Solo quería ver mano de obra barata para su poder, y mediante el famoso libro verde conseguiría que los niños pues mecanizaran que los logros de su país eran únicamente atribuidos a Gaddafi, a través de evaluaciones finales impulsadas por los profesores sobre sus ideas plasmadas en aquel libro. A él no le servía que pues las personas no supieran leer ni escribir, todo lo contrario, entre más se preocuparan por estudiar sus ideas, más aprobación pues tendrían en un futuro. Este fue uno de los pilares para que durara tanto en el poder, hasta tal punto pues de prohibir las enseñanzas de demás idiomas, las unidades de medida occidental, pues aquellos sistemas métricos, según Gaddafi, desviaban pues la esencia de Libia. Entonces a partir de aquí se genera como tal todos estos argumentos para que se sostuviera tanto en el poder. Lo que dices, Carlos, es cierto que el poder del discurso, ya sea de manera explícita o implícita, ataca directamente el subconsciente como tal de las masas, y por ende se manifiesta en lo que vendría siendo el desarrollo social y los comportamientos ciudadanos de dicho pueblo. Pues por ejemplo, el pueblo de Líbano, que tuvo que aguantar muchísimos años para después romper con esta cadena que los hundía más y más. ¿Cierto, Carlos? ¿O qué piensas sobre esto? Como no, Kenner, muchos ven pues en el comunicar algo cotidiano, ¿no? Pero pues es un poder que es no tangible, pero que mueve demasiadas masas, sobre todo de manera inconsciente, ¿sí? Entonces es por ello que pues la nueva oleada de comunicadores del siglo XXI tiene en sus manos una responsabilidad pues en cuanto a su audiencia, a su pueblo, y sobre todo con la ética que respecta no solo a un buen profesional, sino que también a un buen ser humano. No queremos más tiranos, como lo decía la serie de Netflix. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este fue el análisis como tal a los discursos y a las ideas del documental de Netflix, claro, Cómo se convirtieron en tiranos, y esperamos que haya sido de su agrado, y nos vemos en una próxima ocasión para hablar más de temas de retórica, de lingüística y de cómo el discurso a través de su poder puede cambiar realidades.